Capítulo 6. Ya no eres libre. Cuando Pavel bajó del tren para abordar el transporte militar que aguardaba, supo que ahora sí estaba en el servicio militar. «Te dije que te sentaras. Párate», ordenó el coronel del ejército. Asustado y no sabiendo qué movimiento hacer a continuación, Pavel se levantó deprisa. Con los ojos bien desmesurados observó, al otro lado del escritorio de madera, la cara de piedra del oficial militar de alto rango. Los oficiales de policía del servicio secreto a cada uno de sus lados creaban una atmósfera intimidadora. Toda la situación era muy desconcertante para un soldado de 18 años. La oficina austera y gris con el cartel de seguridad en la puerta solo necesitaba de las historias de quienes lo habían precedido para intimidar a cualquiera que fuera lo suficientemente desafortunado como para entrar en ella. Para quienes crecen en un país comunista es una experiencia intimidante encontrar a la policía del servicio secreto por la razón que fuera. Si esa oficina intentaba formar parte de la bienvenida de la orientación militar, con seguridad era un fracaso miserable. Mirando con firmeza por sobre la mesa a Pavel, el coronel continuó. Te conocemos, sabemos lo que comes, sabemos lo que dices y sabemos cómo te vistes, sabemos dónde vives y todo sobre tu familia. Si quieres, te podemos decir lo que hablaste ayer por teléfono. Espero que entiendas el mensaje. Sabemos todo acerca de ti. Sabemos que eres un adventista, pero realmente no importa lo que creas. Ya no eres libre. A partir de ahora, nosotros te diremos qué hacer y cuándo hacerlo. Estás bajo nuestras órdenes. Goya, espero haber sido claro. Debes hacer lo que se te dice. Tan pronto como te niegues a trabajar en sábado o comiences a predicar tus ridículas creencias a quienes te rodean, irás a prisión. Obedecerás cada orden de tu oficial a cargo. Si te niegas, ten la seguridad de que irás directamente a la cárcel. En nuestras prisiones sabemos cómo enseñar a obedecer a jóvenes como tú. Serás azotado repetidamente hasta que aprendas que es inútil resistir. Una siniestra sonrisa reemplazó la mirada de burla mientras llegaba al final de su discurso. Pavel escuchó sin aliento las perspectivas amenazantes que enfrentaba cualquiera que se mantuviera fiel a su fe en el ejército. No había dudas en su mente de que el oficial decía muy en serio cada una de sus palabras. Vívidamente acudieron a su mente los recuerdos de un amigo cercano de la familia, quien también había escuchado el mismo discurso que aún resonaba en sus oídos. Permanecer fiel a Dios había costado a muchos la vida. Goya, simplemente aquí no hay ningún atajo, no hay forma de escapar a nuestra autoridad. Es mejor que decidas aquí y ahora dejar toda esa tontería sobre Dios. Ahora estás en el ejército, ya no tienes la libertad de pensar o de elegir por ti mismo. Nosotros haremos eso por ti, concluyó el oficial en tono sarcástico. Pavel cerró la puerta dándose cuenta de que estaba por experimentar una verdadera prueba de su fe. Pensativo, se dirigió a las barracas cruzando el patio. Hasta ese momento el proceso de iniciación no había sido demasiado placentero para él. La siguiente parte no fue mucho mejor. Parado desnudo para que el personal médico hiciera una inspección detallada de su anatomía, se sintió invadido y humillado. Inspeccionaron su cuerpo con tanto detalle que no había duda de que sabían más sobre él que él mismo. Ni una pulga ni una marca podría haber sido escondida de aquellos ojos revisores. Luego vino el lavado con agua lanzada con fuerza. Lo llamaban una ducha. Seguramente un automóvil en un lavadero de autos habría perdido parte de su pintura si hubiera sido objeto del fregado que él soportó. Sentía como si su piel fuera a despellejarse. No cabía dudas al respecto. Estaba muy limpio. Pasando la mano por su cabeza, palpó el lugar donde antes estuvo el cabello. Su cabeza ahora rapada era el producto terminado de lo que el peluquero militar había denominado como corte de cabello. Vestido con traje de fágina color verde oscuro, no pudo evitar sentir como si le hubieran arrancado parte de su identidad. Terminada la iniciación, solo podía preguntarse qué sería lo próximo. Acostado en su catre esa noche, Pavel pensó cuánta diferencia había hecho ese día en su vida. Estaba a 6 horas de su hogar, en viaje de tren cruzando las montañas, pero en ese momento se sentía como si estuviera del otro lado del mundo.
¿Qué estaba haciendo su familia mientras él miraba la oscuridad desde su catre? Muchos recuerdos cálidos del hogar y la familia y los amigos inundaron su mente. Los pensamientos sobre su hogar causaron que la soledad golpeara la puerta de su corazón. Con valentía lo resistió. Ahora era un soldado. El aroma de las galletitas caseras en su bolso debajo de él solo intensificaron los recuerdos de su amante familia. Cada uno de ellos, a su propio modo, lo había alentado a permanecer fiel. Sonrió al sentirse seguro de que habían estado orando por él durante todo el día. Un sentimiento cálido lo inundó al darse cuenta de que era la hora en que su familia estaría reuniéndose para el culto familiar. Cuán bendecido había sido por haberse criado en una familia tan rica en fe y herencia cristiana, pero un recuerdo por sobre todos los demás lo hacía extrañar su pueblo, Dana. Desde que él tenía 6 años de edad, le encantaba el brillo de sus ojos. Le había informado con toda la dignidad de que era capaz un niño de 6 años que iba a casarse con ella. Inicialmente ella no había compartido su compromiso. Como en ese momento la dama solo tenía 3 años, necesitaría algunos años más para madurar. Él tendría que esperar y esperó. Cuán agradecido estaba de que ahora ella también compartiera su sueño. Repasó en su mente cada detalle de su rostro. El pequeño brillo de sus ojos a los 3 años se había convertido en algo mucho más cautivante en los años recientes, como solo un joven enamorado puede hacerlo. Pavel trató de imaginar cada uno de los detalles de sus delicadas fracciones. Lo más importante era que su amor por Dios era profundo y sincero. Al despedirlo le había prometido que siempre estaría en sus pensamientos y en sus oraciones. Sintiendo el amor de su familia y sus amigos, Pavel cerró sus ojos para descansar. El poder de sus oraciones lo acompañaba. Temprano a la mañana siguiente se despertó para orar, pidiendo la presencia y la compañía de Dios durante el día. Dado que el tener material religioso estaba estrictamente prohibido, no tenía consigo su Biblia. Agradecido porque había comenzado desde muy pequeño a memorizar parte de las Escrituras, uno tras otro acudieron a su mente pasajes de la Biblia. Aunque no podía físicamente sostener su Biblia, en su mente podía ver las páginas marcadas y las partes subrayadas. Mientras Dios hablaba por medio de su palabra, otra vez a Pavel sintió el coraje que necesitaba para comenzar un nuevo día en su nuevo mundo, lejos del que había dejado atrás. Luego del desayuno, los nuevos reclutas fueron reunidos para recibir orientación. Se les explicó cada una de las áreas de entrenamiento que proveía la guarnición. Cada día se les presentaba un panorama de los programas en los que ingresarían. Se daban muchos detalles sobre políticas y procedimientos. El ejército invertía mucho tiempo en detallar la disciplina y las penalidades por su incumplimiento. Había penas severas por desobedecer una orden en presencia de un oficial superior. Sin embargo, si un soldado desobedecía a un oficial en presencia de uno o más de los otros soldados, la pena se duplicaba. Las sesiones continuaron toda la semana. Al final de la semana, un punto había sido enfatizado muy claramente. Cada soldado debía hacer exactamente lo que se le ordenaba. El primer día para comenzar a trabajar luego de la semana de orientación era el sábado. Luego del desayuno, el amplio patio se llenó con filas de soldados que miraban a sus oficiales comandantes. Cuando se comenzó a formar la fila de la unidad de Pavel, se ubicó cerca de un amigo que reconoció de la iglesia. Ambos habían estado temiendo este momento toda la semana. Estaban parados uno al lado del otro, enfrentando a su teniente. Desde que habían llegado a la guarnición, se habían preguntado qué pasaría cuando ese momento finalmente llegara, enfrentando a los 51 hombres que tenían enfrente. El teniente impartió las órdenes de trabajo para el día. Era necesario llevar una gran cantidad de combustible en barriles de más de 200 litros hasta la estación de servicio y estibarlos en filas ordenadas. Luego de impartir algunas instrucciones menores, el teniente se encaminó directamente hacia Pavel y su amigo. Voy a vigilarlos a ambos hoy, y ustedes trabajarán. Tan pronto como se nieguen a cumplir mi orden, veré que vayan directamente a la cárcel. Pavel oró fervorosamente. Señor, dime qué debo hacer. Necesito de tu ayuda. Asustado por la amenaza de la presión, el amigo de Pavel susurró. Trabajemos por un rato y luego podremos parar. No, no iré en contra de mi conciencia, susurró Pavel en respuesta. En ese momento su mente recibió una fuerte impresión. Ve al baño.
Luego de declarar su necesidad, el teniente estuvo de acuerdo con la condición de que volviera inmediatamente. Sin contestar, Pavel se dirigió hacia su retiro sabático. Encerrándose en uno de los compartimientos del baño, puso la traba y comenzó a orar. Mientras lo hacía, comenzó a vislumbrar en su mente la historia de Daniel 3, la infidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego al enfrentar la sentencia de muerte. Lo inspiró con nuevo coraje. La respuesta de estos jóvenes ante un rey pagano vino a su mente con toda claridad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta historia nunca había significado tanto para él como en ese momento, en que estaba sentado y encerrado en un compartimiento del baño para permanecer fiel al día de descanso de Dios. En realidad, Pavel no necesitaba recordar tiempos bíblicos. Su padre y su abuelo le habían repetido muchas de sus propias experiencias. Una historia en particular le dio valor. Mientras oraba, casi podía escuchar la voz de su abuelo mientras revivía en su mente los detalles de su historia. No era un secreto que el cristianismo era considerado un enemigo en la Rumania comunista. La enseñanza de que Dios había creado y amado a la humanidad minaba directamente la filosofía y la seguridad del gobierno comunista. Como resultado, se realizaban esfuerzos diligentes por mutilar y extinguir, si fuera posible, cada organización cristiana. Había quedado solo un puñado de cristianos luego de la persecución en los días del abuelo Goya. Cada vez que se planeaba una reunión se realizaba en el mayor secreto. Nadie sabía en quién confiar. En algunas ciudades 3 de cada 10 personas trabajaban como informantes de la policía del servicio secreto. El vecino, que pensabas que era de confianza, podía estar contando todo lo que veía y escuchaba. Una reunión de más de 10 personas era considerada sospechosa, aun cuando se realizara en un centro comercial o en un mercado, y los participantes serían arrestados e interrogados para determinar los temas de la reunión. Todos vivían en un estado de miedo constante. Se realizaban azotainas despiadadas en público y torturas, como un recordatorio de los castigos por crímenes en contra del gobierno, y el cristianismo era uno de los peores. La muerte era algo fuera de lo común para quienes recibían una azotaina por parte de la policía del servicio secreto. Los que sobrevivían sufrían de discapacidades por el resto de sus vidas. Estas realidades vivientes eran recordatorios constantes. Compartir el cristianismo era tan peligroso como ser un espía. En una localidad vecina había fallecido recientemente el único miembro de la iglesia que quedaba. El abuelo Goya era considerado el dirigente de la iglesia, en ausencia de un pastor. Los miembros deseaban enormemente un entierro cristiano para su amigo que descansaba, pero todos entendían las consecuencias de tener una reunión de tal naturaleza. Sin duda se produciría la muerte por azotes. Reuniendo a los miembros de la iglesia que quedaban, el abuelo Goya hizo planes para un funeral. A pesar de la consecuencia inminente, aseguró a los miembros temerosos que tomarían la irresponsabilidad total, sin importar el costo. Conocía demasiado bien el precio. Él mismo había sido interrogado y disciplinado por la policía del servicio secreto por alentar el cristianismo. Se corrió la voz por todo el poblado de que al día siguiente se llevaría a cabo un funeral cristiano para su vecino y amigo que ya descansaba. A la mañana siguiente, en el jardín del frente de la casa de su querido amigo, el abuelo Goya se paró con su Biblia cerca del ataúd. Empezó a llegar gente desde todos lados. No pasó mucho tiempo hasta que todos los habitantes del lugar estuvieron en el jardín. La mayoría nunca había asistido a un funeral cristiano. Muchos acudieron por respeto, pero otros lo hicieron por simple curiosidad. Captando
que era una oportunidad especial y sintiendo el poder de lo alto, el abuelo Goya comenzó a compartir el plan de salvación y la bendita esperanza que guardaba a quienes aceptan el regalo ofrecido de vida eterna. Para la mayoría, esta era la primera vez que escuchaban sobre un Dios creador que los amaba a cada uno de ellos personalmente. Les contó de un amor tan inmenso que el Dios del cielo dejó su trono para venir y morir en una cruz cruel, con el objetivo de pagar la deuda por cada uno de sus pecadores. Todos los que aceptaron el regalo de la vida eterna pronto serían resucitados, para nunca morir otra vez. Con sinceridad apeló a los lugareños como si fuera su propia congregación. Si alguno de ellos tenía el deseo de aprender más, podían sentirse libres de ponerse en contacto con él. Al enterarse de la reunión ilegal, la policía respondió alistando a un grupo de ebrios de la localidad para hacer cumplir la ley. Cuando el funeral estaba terminando, llegó la policía con su fuerza especial. Repetidamente trataron de pasar por entre la multitud para llegar al abuelo Goya y los demás que conducían el funeral, pero los aldeanos estaban tan juntos y apretados entre sí que les era imposible pasar. Con disgusto esperaron a que termine el servicio. Mientras lo hacían, blandían sus garrotes enormes y amenazantes. Caminaban de un lado al otro mientras esperaban la oportunidad de recordar a todos los presentes lo que podía esperarse por una desobediencia tan flagrante a las políticas del gobierno. No había misericordia. Más tarde o más temprano, quienes conducían el servicio tendrían que irse. Cuando el abuelo Goya terminó su apelación, la multitud se corrió formando un largo corredor para que pasaran los que llevaban el féretro. Los oficiales de policía, secundados por su fuerza especial de alcohólicos, se movieron rápidamente, llenando los lugares vacantes. El pasillo estaba alineado de ambos lados por hombres ansiosos de usar sus garrotes, que ya tenían levantados. Los lugareños y los miembros de la iglesia, por igual, esperaron sin aliento la muerte inevitable por golpiza, que aguardaba a los responsables del funeral. Por unos momentos el tiempo se detuvo. Orando en silencio, la abuela Goya se adelantó valientemente y comenzó a caminar por el corredor, con el pelotón de muerte a ambos lados. Tal como había prometido, declaró ser el responsable de la reunión. Ojos llenos de odio lo miraron paso a paso, se movieron hacia amenazas maldicientes. Su próximo paso posiblemente fuera el último que alguna vez realizara. Siempre en oración silenciosa se adelantó. Para su sorpresa, las amenazas con maldiciones cesaron y los garrotes fueron bajados. Los rostros escandalizados de hacía un momento, en un instante se habían transformado en caras pálidas. Los ojos de estos asaltantes orgullosos estaban ahora desorbitados de miedo. Cada uno de los hombres armados retrocedió un paso al acercarse el abuelo Goya. El jefe de policía de la aldea esperaba al final de la fila, también con sus ojos desorbitados, mientras el abuelo Goya pasaba, haciendo señas a quienes llevaban el ataúd para que lo siguieran. Maravillados, los aldeanos observaron mientras los miembros de la iglesia proseguían hasta el cementerio sin ser interrumpidos. El jefe de policía esperó a que los lugareños regresaran a sus hogares antes de acercarse al abuelo Goya. Cuando el último aldeano se hubo retirado, se acercó rápidamente a su lado. ¿Quiénes eran los oficiales militares vestidos de gala que lo rodeaban durante el funeral?, preguntó ansiosamente. ¿Qué oficiales militares? No estoy de ánimo para jueguitos. ¿Quiénes eran los oficiales y quién los envió?, demandó el oficial. De pronto el abuelo Goya se dio cuenta del milagro que Dios había obrado en su favor. Ángeles vestidos como oficiales militares de gala habían sido enviados desde el cielo para acompañarlos con seguridad a través del pelotón de muerte. Una sonrisa inundó su rostro mientras en su mente recordaba promesa tras promesa acerca de la protección de los ángeles celestiales. Con una sonrisa cada vez más ancha contestó: «Los envió mi comandante en jefe». «Bien, quiero que sepa que cuando quiera realizar una reunión en mi aldea solo tiene que hablar conmigo y yo me ocuparé de que tenga protección», prometió el oficial mientras se retiraba. Dios no solamente lo había protegido de una muerte segura, sino además había abierto la puerta para compartir su bondad con una aldea en la que sus hijos no lo conocían. Como resultado de ello,
Varios lugareños fueron bautizados y se inició una congregación. Pavel sonrió al recordar el valor de aquellos que lo habían precedido. Estar sentado en solitario en su compartimiento del baño no era lo peor que le podía pasar. El antagonismo de los militares por ser cristiano, que estaba comenzando a experimentar personalmente, era bien entendido por muchos que lo habían precedido. Todo el día recitó las promesas de Dios y lo alabó por su fidelidad hasta ese momento de su vida. Cada vez que escuchaba que alguien entraba en el baño, se mantenía en completo silencio hasta que estuviese seguro de que la persona se había ido. Nunca se había imaginado que un compartimiento de baño pudiera ser un lugar de adoración, pero lo había sido ese día, con toda seguridad. Había entrado en el compartimiento a las 7:30 de la mañana. Finalmente, a las 3 de la tarde, escuchó que los soldados llegaban al baño para limpiarse luego del trabajo. En silencio, se deslizó fuera del compartimiento y volvió a las barracas. Nadie lo notó y nadie le dijo nada. Su primer sábado había transcurrido en un santuario completamente inusual, pero de todos modos henchido con la presencia de Dios.